Hola, buen día. Mi equipo está conformado por Jonathan Trinidad, María José Vargas y yo, Carla Vega, y nosotros les vamos a exponer sobre las recomendaciones para la prevención y control de la influenza en niños 2018-2019. El punto número 1. Nos habla la Academia Americana de Pediatría, recomienda la vacunación anual contra la influenza para todos aquellos de 6 meses y mayores, incluidos niños y adolescentes durante el 2018. Se debe hacer un esfuerzo para vacunar los individuos en los siguientes grupos. Todos los niños, incluidos los prematuros de 6 meses o más, y que también presenten alguna condición médica crónica que pueda aumentar el riesgo de las complicaciones de influenza, como serían enfermedades pulmonares, enfermedades metabólicas, enfermedad cardíaca significativa, inmunosupresión, enfermedad renal y trastornos hepáticos o neurológicos. Otro grupo importante son los niños y adolescentes de 6 meses a 18 años que reciban algún medicamento que contenga aspirina o salicilato. Otro grupo importante es todo el personal de salud, así como todos los proveedores y el personal de cuidado infantil. Asimismo, todas las mujeres que estén embarazadas o que estén considerando quedar embarazadas, que estén en el periodo de posparto o estén amamantando durante la temporada de influenza. Se debe tener en cuenta que los niños suelen tener las tasas de ataque de influenza más altas en la comunidad durante las epidemias de influenza estacional. Desempeñan un papel fundamental en la transmisión de la infección por influenza al hogar y a otros contactos cercanos y experimentan una morbilidad relativamente elevada, incluidas complicaciones graves por la infección de la misma. El punto número 2 nos habla de la temporada de influenza 2017-2018, en la cual fue una temporada de alta gravedad, con altos niveles de atención ambulatoria y servicio de urgencias. Aumentó el número de visitas por enfermedades similares a la influenza, altas tasas de hospitalización relacionadas con la misma, gran número de muertes pediátricas y una actividad de influenza elevada y geográficamente extendida en todo el país durante un periodo prolongado. Aquí nos habla que el virus de la influenza AH3N2 predominaron en general durante la temporada hasta febrero del 2018. Los virus de la influenza B predominaron a partir de marzo del 2018. La temporada de 2017-2018 se ubicó como la tercera más severa desde la temporada del 2003-2004 y fue la primera en ser clasificada como de gravedad alta para todos los grupos de edad. Históricamente, del 80 al 85% de las muertes pediátricas se han producido en niños no vacunados de 6 meses o más. Entre las muertes pediátricas de niños de 6 meses en adelante, que eran elegibles para la vacunación contra la influenza y de quienes se conocía el estado de vacunación, solo el 22% había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la influenza durante la temporada 2017-2018. La vacunación contra la influenza se asocia con un riesgo reducido de muerte pediátrica y eso nos lleva al punto número 3, en donde nos menciona que la vacunación sigue siendo la mejor medida preventiva disponible contra la influenza. La administración universal de una vacuna estacional a todas las personas mayores de 6 meses es la mejor estrategia disponible para prevenir la enfermedad de influenza. Para vacunar a los niños se debe utilizar cualquier vacuna antigripal inactiva, autorizada y apropiada para la edad. Menciona que hay un margen de mejora notable en vacunación contra la influenza porque las tasas generales de vacunación contra la influenza no han sido óptimas durante las temporadas pasadas tanto en niños como en adultos. La probabilidad de que los niños sean inmunizados de acuerdo con las recomendaciones parece estar relacionada con las prácticas de vacunación de sus padres. Se hizo un estudio en el cual reveló que los niños tenían 2.7 veces más probabilidades de ser inmunizados también contra la influenza estacional si sus padres estaban inmunizados. El siguiente punto nos habla, el punto número 4, la Asociación Americana de Pediatría nos recomienda una vacuna antigripal inactiva trivalente o una vacuna antigripal inactiva tetravalente como la opción principal para la vacunación antigripal en niños, porque la eficacia de la vacuna antigripal viva atenuada tetravalente contra la influenza H1N1 fue inferior durante el pasado, temporadas pasadas de influenza y se desconoce la efectividad para esta próxima temporada. Para vacunar a la mayor cantidad posible de personas durante esta temporada de influenza no se prefiere ninguna formulación de vacuna sobre la otra.
El número de dosis de la vacuna contra la influenza estacional que se administra en la temporada de influenza 2018-2019 sigue siendo el mismo y depende de la edad del niño en el momento de la primera dosis administrada y el historial de la vacuna. Las vacunas contra la influenza no están autorizadas para su administración a bebés menores de 6 meses. Los niños de 9 años en adelante solo necesitan una dosis. Los niños de 6 meses a 8 años necesitan lo siguiente: 2 dosis si han recibido menos de 2 dosis de cualquier vacuna contra la influenza trivalente o cuadrivalente. El intervalo entre las 2 dosis debe de ser al menos 4 semanas, o solo una dosis si han recibido previamente 2 o más dosis totales de cualquier vacuna contra la influenza trivalente o tetravalente. La recomendación número 5 nos habla sobre las mujeres embarazadas que se vacunan contra la influenza en cualquier momento durante el embarazo pueden brindar protección a los bebés durante los primeros 6 meses de vida. Se debe alentar a las mujeres posparto que no recibieron una vacuna contra la influenza durante el embarazo a que hablen con su obstetra sobre la recepción de la vacuna antes del alta del hospital. La vacunación durante la lactancia es segura tanto para las madres como para los bebés. Las mujeres embarazadas son una población de especial preocupación porque tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por la influenza. La vacuna contra la influenza es recomendada para todas las mujeres en cualquier trimestre de gestación para la protección tanto de las madres contra la influenza y sus complicaciones. Los bebés nacidos de mujeres que reciben una vacuna contra la influenza durante el embarazo pueden tener una reducción del riesgo del 72% de hospitalización por influenza confirmada por laboratorio en los primeros meses de vida. Se puede usar cualquier vacuna inactivada trivalente o tetravalente. El siguiente punto nos menciona que tan pronto como una vacuna contra la influenza estacional esté disponible localmente, los pediatras o administradores de vacunas pueden alentar la inmunización, notificar a los padres y cuidadores sobre la disponibilidad de la vacuna y la importancia de la vacunación anual, e inmunizar a los niños de 6 meses o más según las recomendaciones, especialmente a los riesgos de complicación por influenza. Y en la última recomendación tenemos que para proteger eficazmente a los niños, los proveedores pueden continuar ofreciendo la vacuna, porque la duración de la circulación de la influenza es impredecible. A continuación les hablaremos acerca de las vacunas contra la gripe o influenza estacional. Anteriormente a la temporada gripal de 2013 a 2014 solamente se administraban vacunas trivalentes, es decir, vacunas contra la gripe con una sola cepa de gripe tipo B. ¿Esto por qué? Desde la década de 1980 se descubrieron 2 cepas antigénicamente distintas, denominadas Victoria y Yamagata. Bueno, estos linajes conferían directamente entre sí. Esto quería decir que una vacuna podía estar limitada contra las cepas circulantes de gripe tipo B de la otra. Entonces, es por eso que nada más se administraban las vacunas trivalentes. Pero durante las temporadas de gripe de 2018 a 2019, se empezaron a administrar vacunas bivalentes, trivalentes y cuadrivalentes. Lo que sí empezamos a notar fueron la sintomatología y cómo fueron variando dependiendo de la edad de los infantes. Bueno, aquí como podemos ver en una tablita, aparece que la sintomatología de la vacuna bivalente no había tantas complicaciones. Sin embargo, en la vacuna trivalente, a nivel intramuscular, había dolor y sensibilidad en el sitio de la vacuna, había fiebre durante las primeras 24 horas y normalmente en la trivalente se administraba en los menores de 2 años y los síntomas sistémicos eran leves.
Estos querían decir que había náuseas, vómito, mareo, gastrointestinales, entre otros. En la cuadrivalente podíamos notar síntomas como dolor, enrojecimiento en la zona del sitio de la vacuna, hinchazón. Este se administraba en los niños mayores a 6 añitos y bueno, había síntomas sistémicos más graves que a veces requerían de hospitalización. Estos incluían pues los gastrointestinales, que eran ya un poquito más graves a los de la trivalente. Y actualmente se administra la fluzona con una medicación de 0.25 mililitros por decilitro en pacientes entre los 5 y 6 años y los Flarix y Flulaval de los 6 a los 35 meses de edad. Cabe mencionar que también existen las vacunas intranasales para los que son más pequeños o los recién nacidos. Bueno, pues en esta diapositiva podemos observar que los adyuvantes y las vacunas está comprobado que refuerzan la respuesta inmunitaria. Se reduce la dosis en los niños debido a que su eficacia es más alta. Y había estudios de 2013 a 2014 que demostraba que la vacuna conjugada neumocócica más una bivalente podía provocar una convulsión febril en los infantes, al igual que la vacuna concomitante contra la tosferina y la vacuna tosferina tetórica, tetano, acelular. Entonces dejaron de combinarse estas vacunas. Pero estudios recientes de 2018 a 2019 resultaron que estos resultaron contradictorios contra los estudios de 2013 a 2014, contra los que se decía que causaban convulsiones febriles. De hecho, pareció que los infantes salieron menos perjudicados. Al contrario, hubieron más ventajas con estos infantes que con los que fueron administradas las vacunas en 2013 y 2014. Mencionaba la bibliografía que para los pacientes que son alérgicos al huevo, muchas veces no se les quiere dar las vacunas. Entonces, para estos pacientes es recomendable que se pueda vacunar con un producto recombinante o cultivado en células de acuerdo a la edad del pacientito. En cambio, si son alérgicos a la vacuna o a algún componente de esta misma, ya es necesario recurrir a un alergólogo, es necesario examinarlo y, por consiguiente, cuando ya se sabe la etiología a lo que es alérgico el paciente, entonces ahí ya el alergólogo va a determinar contra qué virus se le va a vacunar al paciente. En la vacuna intramuscular, para mantener su almacenamiento, normalmente nosotros vemos que siempre las vacunas se mantienen congeladas, entre comillas. Pero las vacunas no se mantienen congeladas, siempre se mantienen a una temperatura de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Las vacunas congeladas no sirven, sobre todo si son intramusculares, ya que es imposible administrar una dosis congelada o una solución congelada a un paciente, y menos si es por vía intramuscular. En cambio, las vacunas intranasales también son almacenadas de 2 a 8 grados centígrados y de estas no se mencionaba nada acerca de la congelación, pero tampoco es recomendable. La Academia Americana de Pediatría
mencionaba que los niños y adolescentes con ciertas afectaciones médicas subyacentes tienen un riesgo elevado a complicaciones de la influenza estacional, entre las que se incluyen las siguientes, e incluso las madres también, ya que pueden complicarse durante el embarazo, las enfermedades metabólicas crónicas, disfunción renal, enfermedades que se traten con salicilatos, como la aspirina, enfermedades que pueden ser hemoglobinopatías, infecciones por VIH, trastornos inmunosupresores, enfermedad cardíaca o hemodinámica significativas, asma u otras enfermedades pulmonares crónicas. Y es muy importante realizar esfuerzo particular para realizar la vacunación en los siguientes grupos para prevenir la transmisión de la gripe a las personas en riesgo o a menos que estén contraindicadas. Estas personas en riesgo incluyen las madres que están lactando, en posparto, en periodo de gestación, mujeres embarazadas o que están en plan de embarazarse, los contactos domésticos o proveedores de atención, los niños menores de 5 años, incluso los adultos que tienen contacto con los niños menores de 5 años, los niños en riesgo de todas las edades y las personas con inmunosupresión. Vamos a continuar con el apartado de contraindicaciones y precauciones que se tienen que tomar en cuenta al momento de la administración de la vacuna y fármacos antivirales. Bueno, es bien reconocido hasta el momento que la única contraindicación para la administración de la vacuna de la influenza es que el paciente haya experimentado previamente algún tipo de reacción alérgica seria o en su peor caso anafiláctica. En estos casos lo que se debe hacer es omitir la vacuna por el momento y consultar a un alergólogo para que él determine cuál de los componentes de la vacuna fue el responsable de la reacción y así también pues valorar cuál de todos los tipos de vacuna que existen podría ser la más óptima para ese paciente. En un niño con enfermedad febril moderada severa se puede aplicar, pues esto va a depender de la valoración clínica de cada médico, pero generalmente se acepta que si el síndrome febril es pues ya es severo, se puede esperar hasta que los síntomas cesen para la administración. Y en un paciente que ha sido diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré se puede administrar, pues tienes que valorar si el síndrome fue asociado a este tipo de virus, el de la influenza, porque en muchas ocasiones sí es asociado, pero en otras ocasiones no lo es, entonces tienes que valorar eso. También tienes que valorar si el desarrollo del síndrome fue posterior dentro de las primeras 6 semanas de una administración de algún tipo de vacuna de la influenza. Si fue así, pues podrías no administrarla, pero tienes que valorar los riesgos y beneficios. Es decir, si las posibles complicaciones ponen más en riesgo la vida del paciente que las posibles complicaciones que pueda generar la administración de la vacuna, pues entonces sería mejor administrar la vacuna. Pero esto va a depender de cada caso particular y del juicio clínico de cada quien. Continuando con la vacuna intranasal viva contra la influenza, esta está contraindicada en ciertas situaciones, como es en niños menores de 2 años, en enfermedad febril moderada severa, en marcada congestión nasal, porque se ha demostrado que si hay demasiada congestión nasal puede no tener ningún efecto beneficioso, o sea, como que si se desperdiciara la vacuna, se puede decir. En niños de 2 a 4 años con sibilancias se tiene que valorar si ya tienen historias de sibilancias o si en los 12 meses previos las presentaron. Si fue así,
tienes que omitir este tipo de vacunas y mejor buscar otro tipo, como puede ser el de virus inactivados. Igual relacionada con este punto, pues está si el niño padece asma, también es una contraindicación. Si hay algún tipo de inmunosupresión, ya sea una historia de inmunosupresión, que haya sospecha o que el paciente esté bajo tratamiento de dicha inmunosupresión. Si el paciente está bajo tratamiento con aspirina o salicilatos, también se tiene que omitir este tipo de vacunas por el riesgo que hay de que desarrolle síndrome de Reye. Igualmente en mujeres embarazadas o que estén planeando embarazarse tienen que omitirse este tipo de vacunas, porque se ha visto algún tipo de, bueno, no está muy bien asociado, pero podría haber algún tipo de riesgo para el feto. En las mujeres embarazadas pues es preferible otro tipo, igual como el de virus inactivados. Si el paciente tiene algún tipo de riesgo de aspiración, ya sea por alguna deformidad congénita en sus vías respiratorias o algún tipo de enfermedad neuromuscular que predisponga a este riesgo, se tiene que preferir otro tipo de vacuna. Si el paciente está bajo un tratamiento antiviral para la influenza, lo recomendable sería esperarse por lo menos 48 horas después de la suspensión del tratamiento para que esta vacuna haga su efecto deseado, si no el efecto podría ser un poco atenuado por el tratamiento antiviral. Y en pacientes que tengan enfermedades crónicas, ya sea cardíacas, pulmonares o de algún otro tipo, hematológicas, como la anemia talasémica o algo así, no están establecidos los riesgos, pero pues mejor podrías optar por otro tipo de vacunas. Y esto de personas en contacto con inmunosuprimidos lo pongo aparte porque tampoco se ha demostrado alguna asociación directa entre la infección de este tipo de personas inmunosuprimidas por contagio de alguna persona que se haya vacunado con este tipo de vacunas, pero las guías recomiendan que mejor utilices otro tipo, como el de virus inactivado. Y en cuanto al uso de antivirales, el más recomendado, la primera elección tiene que ser el oseltamivir, el cual se puede usar en niños desde 2 semanas, bueno, niños de a partir de 2 semanas. Este viene en suspensión en cápsulas. Ante la imposibilidad por cualquier tipo de usar oseltamivir, se recomienda el zanamivir inhalado, y ante la imposibilidad de usar se recomienda un nuevo tipo que es el peramivir. Este es intravenoso. Todo este tratamiento antiviral tiene que estar regulado de acuerdo a la vigilancia epidemiológica que se hace por la CDC. Bueno, y cuando está indicado este tratamiento va a ser en niños que estén hospitalizados con una sospecha de influenza. En pacientes que se tenga la sospecha pero no esté complicado o no haya riesgo de complicaciones, se tiene que valorar si es necesario indicarlo por la cuestión de la indicación. Tiene que ser responsable para evitar resistencias. Igual puede considerarse en pacientes que estén bajo sospecha pero estén sanos, o en pacientes que tengan sospecha y que tengan cohabitantes o hermanos menores de 6 meses, los cuales sean vulnerables a la infección y que tengan potenciales complicaciones. Es importante saber que el mayor beneficio del medicamento antiviral va a ser el que se aplique dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. Sin embargo, el tiempo no tiene que ser una contraindicación. Con eso me refiero a que si el paciente tiene más de 48 horas, no por eso vas a omitir el tratamiento antiviral.